Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Como saben, siempre los programas se transmiten los días sábados a las 4 de la tarde de España y 10 de la mañana hora de Perú. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de CNM y vamos a hablar sobre la importancia de desarrollar programas dirigidos a personas mayores. Para este tema tengo como invitada especial a María García Salgado. Ella es socióloga, especialista en dirección y gestión de entidades sin ánimo de lucro y es responsable de programas enfocados y dirigidos a personas mayores. ¿Cómo estás, María? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal, Consuelo? Encantada de que me hayas invitado y de poder compartir este espacio con vosotros y con vosotras. Qué bueno, María, muchísimas gracias. Y vamos a hablar sobre estos retos que enfrentan las personas mayores y cómo podemos construir un futuro mejor, más humano para todos. En ese sentido, quisiera que nos comentes, María, sobre en qué momento decides enfocar tu carrera, tanto al ámbito social como también a este aporte tan importante que es a las personas mayores. Ujú. Bueno, pues la verdad es que en el tema del ámbito de los mayores yo siempre he tenido muy presente que todo en algún momento vamos a envejecer, ¿no? Y que todo en algún momento, bueno, pues tenemos un familiar mayor cerca, ya sea un vecino, un padre, una madre, un abuelo, ¿no? Entonces lo que está un poco siempre está en mi mente es decir, hay que tratar a las personas mayores como queremos que en un futuro nos traten a nosotros, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, empezó toda mi experiencia. Es verdad que yo no empecé directamente en mayores, yo empecé a trabajar en Cruz Roja con jóvenes, precisamente. Y bueno, y pues las trayectorias y el paso de los años, pues han ido haciendo que al final haya terminado con el programa de personas mayores. Ya, qué bueno, qué interesante. Y es lo que dices, ¿no? Tenemos que un poquito proyectarnos también al futuro, saber que todos vamos a llegar a esa etapa y desde ahí trabajar esto que digo que es tan importante, tratar a los demás como nos gustaría también que nos traten, ¿no? Desde un Ujú. enfoque empático, utilizando esta empatía, esta capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás y tener este enfoque totalmente humano. Quisiera que nos comentes también, María, desde tu experiencia, cómo está cambiando la forma en cómo se ve hoy en día a la vejez. Ujú. Bueno, pues nosotras, dentro del programa, yo estoy a nivel de Andalucía, ¿no? Y tengo compañeras que están a nivel de las 8 provincias, ¿no? Y todas en las 8 provincias coinciden en lo mismo, ¿no? Que muchas veces hablamos de las personas mayores, las personas Ujú, mayores. Y las personas mayores son no me gusta hablar de colectivo, pero son un grupo de personas totalmente diversos, cada uno con sus necesidades, cada uno con sus preferencias, cada uno con sus ideales, ¿no? De cómo quiere envejecer, dónde quiere envejecer, con ujú, quién quiere envejecer. Y algo que nos está llamando la atención y que está haciendo también un poco que pongamos la alerta es decir, bueno, conocemos a los mayores de hoy, pero es que de aquí a unos años las personas mayores van a ser todavía más diversas, porque, bueno, pues porque así lo somos las personas, ¿no? No podemos tratar a las personas mayores como todas iguales y meterlas en el grupo de programa de personas mayores, ¿no? Sino tenemos que ir, por lo que tú decías antes, tenemos que centrar muchísimo la atención en cuáles son los deseos que tienen las personas mayores, qué quieren, qué necesitan, que conozcan sus derechos, que muchas veces las personas mayores no se sienten sujetas de derecho, ¿no? Sino son, yo siempre lo digo, son personas que han apoyado a sus familias cuando eran niños y se pusieron a trabajar muy jovencitos para llevar ingresos a sus casas, han cuidado de su hijo, de su hija y ahora están cuidando de sus nietos y de sus nietas, ¿no? Entonces, bueno, pues ujú, con toda esa diversidad y todos esos perfiles, todos esos retos que tenemos en el envejecimiento ahora mismo, la sostenibilidad del sistema, que es algo que también los que trabajamos en el ámbito de personas mayores venimos hablando desde hace muchísimos años. Nos encontramos ante un reto del envejecimiento, ujú. cada vez más personas mayores y los sistemas no van a tener capacidad, el sistema sanitario, el sistema de ayuda no va a tener capacidad para dar respuesta a todo eso, ¿no? Entonces tenemos que ponernos ya a trabajar en la prevención y Ujú, envolver un poco, que es lo que también trabajamos desde Cruz Roja, a la implicación comunitaria, a que el vecino, la vecina,
esté pendiente de mí, que sepa que si necesito un cartón de leche, sea el vecino, la vecina o la tiendecita de abajo la que Claro. me puede acercar ese cartón de leche o el medicamento que necesito si estoy sola y no tengo quien me ayude, ¿no? Claro, este papel tan importante que juega la comunidad en este sentido, ¿no? Porque Exacto. saber que también pueden contar con otras personas, si de pronto no están cerca de ese momento la familia, los amigos, pero están los vecinos, ¿no? Sí. Están otros agentes Y sociales que puedan apoyar también. sí, y es algo que, bueno, que no es ni bueno ni malo, pero es verdad que la sociedad, pues cada vez tendemos a ser pues, más individualistas, ¿no? Yo siempre lo digo también, Mm, vivimos en bloque y sobre todo nos estamos centrando mucho en personas mayores que viven en los centros históricos de las ciudades, donde ellas también cada vez más, pues las viviendas se están destinando pues a alquiler vacacional, insisto, sin decir si está bien o si está mal, pero se ya, están viendo también pues cada vez más solos, ¿no? Se ha perdido como esa identidad del barrio, esa seña del barrio antiguo, ¿no? De tradición. Eso, sin embargo, por ejemplo, en el ámbito rural sigue existiendo, ¿no? En los ámbitos rurales sí que es verdad que encontramos esa red de apoyo, esa red vecinal, de qué te pasa, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. ujú, Pero en la ciudad es verdad que este modo de vida tan independiente, pues bueno. claro. Definitivamente hay retos sociales que se tienen que ir abordando, ¿no? Y parte también de conocer desde esta situación de la soledad no deseada que enfrentan Ujú, muchos adultos mayores, ¿no? En donde, digamos, ¿no? hay que pensar cómo se puedan estar sintiendo ellos muchas veces ya atravesando desde antes esta situación del nido vacío, pero luego también pérdidas de seres queridos, Ujú, ¿no? Atravesando también situaciones de salud, etcétera. Y finalmente este vacío que pueda estar ujú, implicando esta soledad en donde nuevamente esta compañía, estas visitas, esta comunicación, pues puede ayudarlos mucho. ujú. Y preguntarte también, María, ya desde esta importante labor que cumples en estos programas, ¿cuál sería la diferencia entre gestionar una entidad sin ánimo de lucro Ujú, y una de pronto empresa, ¿no? ¿Cuál serían las ujú. diferencias más resaltantes ahí? Sí, pues mira, nuestro mayor capital que nosotros tenemos, y lo digo así porque es capital humano que tenemos, Ujú, es que todos nuestros proyectos, quien realiza verdaderamente la actividad es el voluntariado de Cruz Roja. ujú, Entonces, el equipo técnico, porque evidentemente tiene que haber un equipo técnico detrás que dé formación a esas personas que se incorporan como voluntarias, que les facilite las herramientas, que les facilite todos aquellos materiales que puedan necesitar para hacer un taller de pintura, un acompañamiento, un coche para poder trasladarlo al hospital, ¿no? Pero, como digo, el capital humano que aporta el voluntariado y además, bueno, las horas de voluntariado que tiene Cruz Roja son también datos que ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, diferencia, mover ese compromiso de que la gente viene y que viene porque lo hace porque quiere, ¿no? En una empresa a la persona pues se le paga, te puede gustar más, te puede gustar menos el trabajo, pero tienes esa obligación, ¿no? Pero la diferencia es que todas nuestras actividades, estamos atendiendo ahora mismo en Andalucía más de 27.000 personas mayores, con más de 300.000 intervenciones hechas, todo es gracias a la solidaridad y, como digo, al capital, al voluntariado y a esa motivación que tiene y ese compromiso que tiene con la sociedad. claro, definitivamente se tiene que ver ahí una gran vocación de servicio Sí. para poder trabajar de esta manera, ¿no? Y competencias importantes como la solidaridad, la responsabilidad social, la empatía, que digo es Ujú. fundamental acá, y que bueno, realmente es un gran proyecto el que se está realizando. Y también en función de eso, preguntarte, María, ¿cuáles son los retos a los que enfrentas en el día a día en este programa? Tal vez situaciones que consideras importantes mejorar. Ujú. Pues mira, te voy a hablar de lo que ahora mismo nos preocupa, porque es verdad que has mencionado soledad. Nosotros empezamos a trabajar soledad antes de la pandemia. Es Ujú, verdad que la pandemia ya puso de manifiesto y de relieve la situación tan, 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 pues tan sufrida, ¿no? Que tienen las personas mayores que se sienten en una situación de soledad, incluso teniendo a su familia cerca. Pero ahora en los últimos años sí que es verdad que estamos, bueno, en los últimos años no, empezamos el año pasado y en lo que llevamos de año estamos empezando a detectar muchísimas situaciones de ujú, maltrato, abuso, ya sea físico, ya sea emocional, ya ujú. sea psicológico, ya sea, bueno, hemos tenido casos más grandes de abandono, pero sí que es verdad que es un problema que yo creo que todavía estamos viendo, como pasó en su día con la soledad, estamos viendo la punta del iceberg.
¿no? Hoy en día, al principio nosotros cuando trabajamos en soledad nos pasaba lo mismo. La gente no nos quería reconocer que se sentía sola. Cuando venían nuestros programas decía, pero yo cómo voy a decir que estoy sola. ¿Qué va a decir mi hijo o mi hija si participo en un proyecto de soledad de la Cruz Roja? Me va a mirar mal. Y estaba como ese estigma, ¿no? De que nadie vea que estoy sola. Y ahora eso se ha normalizado, ¿no? Ahora ya la gente viene, participa y ya, no me gusta la expresión, pero parece como que la soledad está de moda, ¿no? Se han multiplicado las entidades que trabajan la soledad, los proyectos que trabajan la soledad. Ya no solo hablamos de soledad de los mayores, hablamos también de la soledad de los jóvenes, muy preocupante. Pero sin embargo hay este problema del maltrato y otro que no podemos dar de lado, que es el tema de la autonomía. Yo, para mí, las personas más vulnerables son aquellas que están en una situación de soledad, que tienen encima un problema de autonomía, que no tienen una red de apoyo, porque puedes sentirte solo, pero puedes tener una red de apoyo que te ayude a ir al supermercado o ir al médico, y que no tenga ingresos para poder cubrirte, porque también sabemos, o sea, todo el tema de ayuda a domicilio, pues bueno, no todo el mundo puede pagar a lo mejor a una persona para que le haga las tareas del hogar, ¿no? Y luego también sabemos que la ley de dependencia pues no es todo lo rápida que nos gustaría, que tenemos plazos que, bueno, pues que en ocasiones las personas, bueno, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Pues han fallecido en el trayecto de la solicitud, desde que solicita hasta que se le concede. Entonces, por eso te digo, o sea, desde Cruz Roja también es verdad que hacemos una mirada integral. No podemos trabajar solamente la soledad, porque normalmente la soledad viene por un problema de salud, viene por un problema de maltrato, de maltrato emocional, viene por un problema de autonomía, de no puedo salir, no puedo participar. Entonces, nosotros trabajamos toda esa visión integral, ¿no? No puedo salir con mis amigas porque no tengo dinero para tomarme un café. Entonces, es fundamental conocer cuáles son las necesidades y verlas desde, pues, desde las necesidades de salud, económica, deterioro cognitivo. Claro, definitivamente qué importante es saber todo lo que se atraviesa también en esta etapa, ¿no? Es cierto de que hay un deterioro cognitivo y que por ende, pues, van a verse afectadas áreas como la atención, concentración, memoria, ¿no? Y ya no va a ser lo mismo y hay que reconocerlo y ver cómo ayudarlos también. El desarrollo también importante de sus habilidades socioemocionales como la autoestima, ¿no? Esa seguridad que puedan tener, porque muchas veces hay estos temores, incluso a que algo les pueda pasar. Has mencionado algo muy resaltante como la situación de la pandemia que hemos atravesado todos y que ha habido pues un impacto psicológico para todos en general en las distintas etapas, todos lo hemos sufrido. Y más aún esta población, pues que son los más vulnerables, quienes tenían este temor más latente a lo que les pueda pasar. Incluso los propios familiares. Nosotros hicimos una campaña en la época de la pandemia que el lema era aislar no es proteger, porque es verdad que muchas personas mayores dejaron de venir a los talleres por miedo, que es verdad que hubo mucho miedo, evidentemente, pero esto como que se mantuvo mucho tiempo, ¿no? Cuando ya incluso volvimos a la normalidad, hubo mucha gente que le costó volver a los talleres y eran estos familiares que lo hacían por ese, ¿no? Por protección, ¿no? Como nos pasa a todos, ¿no? Muchas veces decimos, papá, no te subas a la escalera que te vas a caer, ¿no? Ese instinto que nos sale de protección. Claro, claro, definitivamente. Y también ver la forma de alguna manera de ayudarlos a que puedan ser más empoderados, ¿no? A que puedan tener esta autonomía también desde el En hecho la que, toma de decisiones. claro, claro, ¿no? Que se vea de alguna manera proyectos en donde se involucren y tengan este sentido de vida, ¿no? Estas ganas de aportar, de ver en qué cosas pueden ellos también ayudar y eso pues los ayuda también incluso en el autoestima, que sería tan importante. Sí, que como dice, o sea, nosotros, como te comentaba, estamos enfocándonos mucho en lo que es el enfoque de derecho para trabajar con las personas mayores. Entonces, es lo que te decía, estas personas mayores con las que estamos trabajando ahora mismo no están acostumbradas a pedir. Ellas siempre es a dar, a dar y a dar. Y les cuesta recibir. Entonces, estamos trabajando mucho que conozcan bien sus recursos, que conozcan bien sus derechos, el tema pues, de la salud, ¿no? O sea, lo hemos visto con la pandemia, a muchas personas mayores se les discriminó por la edad cuando era un derecho, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esa línea también es algo donde estamos poniendo mucho el foco, que va muy vinculado al final con el maltrato, el buen trato a las personas mayores. Y luego también un poco lo que comentaba, es verdad que
también el equipo siempre lo comenta, ¿no? De verdad que nadie, con el tema de la autoestima, nadie nos enseña a envejecer, ¿no? Ujú. Y cuando eres niño, sabes que se espera de ti, que vayas al cole, que se saque Claro. buenas notas. Cuando eres joven, pues que te busques una pareja, que te cases, que tengas hijos, que encuentres un trabajo. Pero ¿qué se espera del envejecimiento cuando envejecemos, no? Tenemos todavía como esa idea negativa de que ya todo va a menos, empezamos a perder facultades, cuando, bueno, pues cuando vemos ejemplos claros de personas con 90 años que van al gimnasio y tienen mejor condición física que la que pueda tener yo con La verdad que sí. Y es importante esa planificación, ¿no? El hecho de que se pueda proyectar la persona, que sabemos todos vamos a llegar a esa etapa, entonces ya ir de pronto viendo qué hacer en ese momento, ¿no? Como tú dices, hay personas que sí son muy activas, que incluso les gusta el deporte, que caminan, ¿no? El senderismo que se practica mucho acá. Luego el baile, que también digo siempre es importante, porque todas las actividades en general de movimiento ayudan a generar las hormonas de endorfina y dopamina, que son las hormonas de la felicidad, que nos mantiene pues con un estado de ánimo más positivo en el día a día. Pues Ujú. importante eso. Y también quisiera que nos comentes, María, cómo sabes cuando un programa pues está siendo realmente efectivo, cuando está generando ese impacto positivo. Ujú. Pues mira, volviendo un poco al tema de soledad, que es lo que más hemos estado centradas en los últimos años, nosotros partimos y tenemos como dos, bueno, cuando nosotros presentamos los proyectos, es verdad que siempre en la intervención social hemos venido muchísimos años centrados en que los resultados se medían por número de personas atendidas, número de intervenciones, ¿no? Entonces ahora ya estamos metiendo la variable de medir el impacto que tienen nuestros proyectos. Ujú. En el proyecto de soledad en concreto, cuando la persona se incorpora, le hacemos un cuestionario de evaluación que tenemos de Cruz Roja, ¿no? Entonces, según lo que la persona vaya respondiendo, te sale un nivel de soledad bajo, medio o alto. Ya. Hacemos intervención con la persona y cuando ha pasado X tiempo, 6 meses, un año, dependiendo de la persona, volvemos otra vez a aplicar ese cuestionario a la persona mayor, ¿no? Y comprobamos si se ha producido algún cambio en esa situación de la persona, ¿no? Pues si antes nos decía me siento muy solo y ahora nos dice no, me siento menos solo, pues bueno, eso, ¿no? Y luego también hay algo muy significativo que yo siempre lo pongo de ejemplo, y es que en Cruz Roja también hemos cambiado nuestro modelo de intervención a base de la experiencia de los años. Los Ya. primeros años estábamos muy centrados en lo que era el acompañamiento en el domicilio. Ujú. La persona voluntaria iba al domicilio, acompañaba a la persona mayor, eso ha sido tradicionalmente, y Cruz Roja fue pionera en este tipo de acompañamiento, pero que nos dimos cuenta que cuando la persona voluntaria salía por la puerta, esa persona mayor se sentía sintiendo igual de sola, porque no había creado red nada más que con una persona Ujú. voluntaria. Entonces ahora nuestro proyecto va dirigido a crear red. Entonces, para nosotros es un objetivo y que lo vemos cuando damos el alta en el proyecto a estas personas porque han conseguido crear un grupo de amigos o de amigas que van a pasear, que van a tomarse un café y que ya no necesitan de venir a los talleres de Cruz Roja porque han creado su red, se han facilitado su número de teléfono, crean de forma independiente. Entonces, para nosotros es el objetivo del proyecto, crear red. Perfecto. Claro, de esa manera ya saben que la persona pues ha aprendido, ¿no? En pocas palabras, lo que se les ha enseñado, que estas herramientas las han puesto en práctica y que ya Ujú, tienen esa red de apoyo importante como para que ellos puedan seguir ya su camino de manera positiva, ¿no? De una forma, pues medir así que el programa, el proyecto está funcionando y que ujú, está resultando pues positivo, ¿no? Entonces, qué importante que ujú, es fomentar este envejecimiento también enfocándonos a que las personas finalmente puedan estar activas, ¿no? El ver que tengan pues esta salud que es tan importante, ¿no? ujú. Y también hablar acá de lo importante de la salud mental, porque de esta manera podemos ver pues cómo es que ayuda también esta red de apoyo que mencionabas, ¿no? A que la persona pueda pues tener un mejor estado de ánimo, a que tenga mejor salud mental que es tan importante, ¿no? Muchas de ellas han encontrado, pues bueno, pues lo que en algunas ocasiones pues, nos trasladan las personas mayores, ¿no? De que no encuentran, como decíamos antes, no encuentran ese sentido, el qué hago yo aquí, Ujú. en qué puedo aportar, ¿no? Entonces, para nosotros también es un éxito el que ellos hagan y diseñen los talleres. O sea, que no seamos nosotros los que llegamos y decimos, hoy talleres de manualidades. No, Ujú. a ellos implicarlos. Venga, vamos a hacer la programación.
¿qué queréis trabajar esta semana? ¿No? Entonces ellos ya tienen como esa responsabilidad, ¿no? Luego, en muchas ocasiones, el voluntariado está un poco supervisando la actividad. Pero yo, por ejemplo, en Córdoba tenemos un grupo de señoras que van a coser, ellas se organizan perfectamente. Ellas llegan, abren su armario, cogen su costurero, otras sacan las telas y lo único que necesitan es un espacio. Ya, Alguien que le proporcione pues las telas, lo que te decía, ¿no? Que le facilite esos recursos y esas condiciones y a charlar, a crear red, a compartir sus sentimientos, sus emociones, el cómo se encuentran hoy. Y a la peluquería, ¿no? A nosotros también muchas veces nos hace mucha gracia cuando hacemos eventos de final de curso, ¿no? Pues aprovechan para ir a la peluquería, se pintan sus labios, ¿no? Entonces, como es el salir, es esa vale. obligación de tengo algo que hacer, tengo que salir de mi casa, me tengo que obligar y luego vuelvo, pues agradecida del ratito que he echado compartiendo con personas, ¿no? Que al final somos seres sociales y lo que comenta, o sea, Naturaleza, totalmente. Entonces, qué importante que es. ¿Recuerdas también, María, algún caso que te haya marcado especialmente? Alguno que tú de pronto digas, pues, ha sido una situación, o puede ser una anécdota, alguna experiencia que hayas tenido con alguna persona mayor que te resulte, pues, resaltante. sí, pues mira, te voy a contar el caso de una señora que tenemos es de Cádiz, ahora viajamos a Cádiz, Ya. y esta señora vive en un primero sin ascenso y va en silla de ruedas. Vive en el casco histórico de Cádiz, allí todos los edificios pues son antiguos, viviendas antiguas, no accesibles, y esto. Da la casualidad de que tiene también un hijo y ese hijo también tiene problemas de movilidad y va también en silla de ruedas. Con lo cual, imposible que ese hijo y esa madre se puedan encontrar, ¿no? Entonces, gracias a uno de los proyectos que tenemos en Cruz Roja, lo que facilitamos es que todos los lunes, a través de la silla de la escala móvil o la silla salvaescalera, bajamos, porque el hijo sí que tiene acceso a la calle, sí que tiene ascensor, pero bajamos a la madre y propiciamos un desayuno todos los lunes entre madre e hijo. Que de otra forma, si no fuera por esto, pues que este encuentro sería imposible. Pero qué lindo gesto realmente, ¿no? Y de esta forma también se fortalece el vínculo entre ellos, la comunicación, que es tan importante, la confianza. Claro, y para ellos es como están deseando de que pueda llegar el lunes y pueda ver a mi hijo, que de otra manera no se Claro, podrían ver. Por esta claro. barrera arquitectónica que eso, ¿no? Ahora también este año estamos dando un pasito más y estamos tratando de intentar de reducir todas estas barreras que nos encontramos en las calles, hablando con los ayuntamientos, en las propias viviendas. Por eso te decía también, hablar con las personas mayores y decirles, oye, que es que la comunidad está obligada a ponerte una rampita Mm, si hay un escalón, ¿no? Eso, entonces, para bueno, que lo sepan también, porque es su claro, derecho. exacto. Eso. Bueno, también, ¿qué innovaciones consideras que puedan ser más prometedoras en este ámbito? Pues yo creo que el reto como, o sea, es verdad que no es innovador, porque yo creo que es algo que se ha dado toda la vida, Ya. pero yo creo que el reto está en el trabajo comunitario. En el trabajo Mm, comunitario, el de la comunidad y en el trabajo en red. En el de que todas las administraciones, todas las entidades que trabajamos nos sentemos en una mesa y digamos, venga, ¿de qué manera podemos trabajar de forma coordinada? ¿No? Yo creo que también nos falta coordinación en el ámbito bueno, en el ámbito social, ¿no? Ya no hablemos del sanitario, esa coordinación sociosanitaria tan necesaria. Entonces, claro. como te digo, no es innovador porque es algo que se ha dado toda la vida, pero que ha cambiado este modo de sociedad. Pero bueno, yo creo que el reto lo tenemos ahí. Claro, esa meta que lograr, ¿no? Que cambios urgentes también se puedan ver desde las políticas públicas que puedan favorecer, pues, a esta etapa tan importante, ¿no? En donde todos vamos a llegar y tiene que haber una planificación y yo diría también desde políticas públicas que puedan aportarse en ello. Sí, y hay que dirigirlo mucho también porque es verdad que las políticas van siempre ya dirigidas a la intervención con el problema, ¿no? La soledad, un proyecto para paliar la soledad, la Mm, autonomía, un problema para paliar la autonomía. Pero hay pocos proyectos que sean de prevención. ujú. Entonces es Es verdad que en prevención se invierte poco y es ujú. verdad que hay numerosos estudios que demuestran pues, cómo llevando unos hábitos de vida saludables, teniendo movilidad, pues al final fortalece relaciones sociales y fortalece autonomía.
justamente falta este aspecto que has mencionado, que es la prevención, ¿no? Porque muchas veces ya se quiere abordar el tema, por ejemplo, de salud mental cuando ya este problema, Exacto. ¿no? Cuando ya se quiere, pues, tener el tratamiento, cuando es importante prevenir, digamos, antes que Sí. lamentar, ¿no? Y luego también detectar este problema que pueda estar atravesando la persona de una manera adecuada y pertinente, ¿no? Dar con este diagnóstico preciso nos va a ahorrar varios aspectos como el tiempo, el aspecto económico también, porque de esta manera vamos a tener un tratamiento eficiente y eficaz. Entonces, muchas veces Sí. pasa que las personas tienen tratamientos largos, en algunos casos que no son los adecuados, se pierde tiempo, dinero y nuevamente se tiene que Ujú. volver a pasar una evaluación y se retrocede. Entonces, la idea sería trabajar en prevención, promoción, ¿no? Que tan Ujú. importante Yo diría que y sí, que realmente. eso y lo que te comentaba, ¿no? El tema de implicar a la comunidad, de hacer mediación con la familia, porque es verdad que, bueno, que como comentábamos al principio, ¿no? Si este reto de envejecimiento que tenemos al final pues confirma todas esas teorías que llevamos años escuchando, pues vamos a tener un problema de saturación del sistema, de que ya vemos muchas veces no hay camas, el tema de las residencias, en fin. Claro, ¿y qué tanto se puede evitar? Por ejemplo, hay un gran índice, ¿no?, de correlación también en esta etapa con situaciones de suicidios, ¿no?, ideas Es suicidas que presentan muchas personas, y todo esto, pues, se puede prevenir, ¿no? Entonces, Y el es tema de la muy medicación. Nosotros, por ejemplo, hicimos hace 2 años un estudio, una pequeña investigación, era una muestra pequeña, pero sí que es verdad que lo que queríamos medir es cómo, cuando al final las personas participaban en otros tipos de actividades, bajaban la medicación que estaba asociada al tema del sueño, al ujú, tema del nerviosismo, sí, ¿no? Entonces, al final, lo mismo, o sea, gente, hicimos un cuestionario al principio de gente que tomaba, preguntábamos por su medicación, participaban todas esas semanas, al final las personas se sentían más tranquilas, en calma, y entonces al final reducía todo ese tipo de medicación también. Entonces, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es reducir costes sanitarios, etcétera. exacto, Incluso las visitas al médico también habían descendido, mm, porque es verdad que bueno, que hay muchas personas mayores pues que van a las consultas, a las citas médicas simplemente por tener algo que hacer, alguien mm, con quien hablar, porque se siente un poco solo, ¿no? Y entonces se siente claro. escuchada por el médico o la médica. Claro, es que hay una gran relación también en estas situaciones de depresión, de estrés, de ansiedad al llegar a esta etapa, ¿no? Entonces, trabajándolo desde la prevención podríamos evitar tantas cosas realmente, ¿no? Desde este tema, por ejemplo, el acudir a lo que dices, ¿no? Al médico porque necesitas de pronto estar acompañado, ¿no? Y ya estando en esa situación, pues ya la persona se pueda sentir más tranquila y reduce su ansiedad, ¿no? Cuando hay otras formas de poder ayudarlos también. Ujú. Y sé que haces una labor muy importante, María, en esta etapa que yo digo siempre debe de ser de mucha sensibilidad para todos. Ujú. ¿Y podrías comentarnos en cuanto a qué consideras de gratificante en tu trabajo? ¿Qué es lo más gratificante del trabajo que realizas? Pues lo más gratificante yo diría que es el ir viendo cómo tengo la posibilidad mm, de formular proyectos que cubren problemas que la población tiene, ¿vale? Entonces yo no trabajo directamente con personas mayores, como te comentaba, yo gestiono un equipo de Ujú, 8 provincias, entonces ellas son las que me trasladan, ¿no? Entonces es verdad que tenemos muchas reuniones frecuentes y me dicen, pues María, estamos detectando que, pues María, estamos detectando ahora que. Entonces eso, el poder luego plasmarlo en un proyecto, conseguir financiación para ese proyecto y poder dar solución a ese problema, pues lo que te decía, ¿no? El tema de conseguir dinero para poder tener salvaescaleras, para poder seguir ayudando a personas mayores que bajen de su domicilio. El poder seguir teniendo financiación para arreglar esas viviendas, que todos sabemos cómo son algunas viviendas de las personas mayores que presentan humedades, que mm, son viviendas antiguas, que no son climáticas porque tienen cierre antiguo. Entonces, todas esas necesidades que ellas me van trasladando, el poder decir, venga, pues como te comentaba, ¿no? Ahora estamos detectando el maltrato. Pues vamos a buscar un proyecto para tener financiación que nos ayude a intervenir cuando detectemos estos casos de la mejor manera con estas personas. claro, claro que sí.
Y de acuerdo a las experiencias que has tenido, María, ¿cuáles consideras que son más resaltantes en cuanto a este ámbito y qué recomendaciones darías de pronto a otras instituciones, en otros lugares también, que quieran trabajar sobre estos proyectos y estos programas enfocados a adultos mayores? Ujú. Pues yo diría a otras entidades que trabajan con personas mayores que el programa de mayores debe de ser una prioridad, por lo que decía, por el reto que tenemos ya no solo aquí, porque si miramos alrededor, yo por ejemplo, en Cruz Roja, como sabes, tenemos muchísimos programas, tenemos programas de empleo. El empleo y las personas mayores están muy relacionados porque es una fuente de empleo de cara a futuro. El programa de extrema vulnerabilidad. ¿Cuántos mayores hay, sobre todo mujeres, que viven con ingresos, con una pensión no contributiva, con unos ingresos muy bajos y que viven en unas situaciones muy pobres, ¿no? El tema de la infancia. ¿Cuántos abuelos y abuelas no se están haciendo cargo de esos nietos y nietas cuando los padres se tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces, al final, las personas mayores es que están presentes en todos los sitios, ¿no? Entonces, yo creo que en la sociedad no le estamos prestando la suficiente importancia, la suficiente cuidado, suficiente atención. Y creo que ahí debemos todos de seguir mejorando como sociedad y como personas, vamos. Claro, finalmente la idea es pues enfocarnos a entender una sociedad más humana. Y Exacto. partir de ahí, desde saber que todos vamos a llegar a esta etapa, planificarnos también y lo que decías desde un inicio, ¿no? El tratar a los demás como nos gustaría que nos traten, ¿no? Y ya ir pensando siempre en eso. Muchísimas gracias, María, por tu gran aporte en el programa. Tal vez hay algún mensaje que quieras transmitir, algo último que quieras de repente que todos quienes están viendo y escuchando el programa pues sepan y lo tengan siempre en cuenta. Bueno, pues nada, yo me sigo reafirmando en el mensaje de que soy una fiel defensora de las personas mayores en sus derechos. Y nada, darte las gracias a ti, Consuelo, por esta oportunidad y muchísimas gracias. Gracias también, María, por todo este aprendizaje que nos has dado el día de hoy, por tus grandes aportes frente a este tema. Muchísimas gracias también a quienes están viendo y escuchando el programa el día de hoy. Recuerden siempre que las transmisiones son los días sábados a las 4 de la tarde de España y a las 10 de la mañana de Perú. Un abrazo muy grande para todos.